Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 3. Realidad alternativa. Parte 1. Aiba Asahi miró el horizonte de la mañana desde el techo de un enorme edificio. El nombre del edificio era Keystone Gate. Situado en el centro de la isla Itogami, era una estructura a gran escala en forma de pirámide invertida. No solo todas las funciones de la ciudad Itogami, como la electricidad, las comunicaciones y la gestión del tráfico, se administraban desde allí, la estructura también servía como mecanismo de seguridad para la isla artificial propiamente dicha, convirtiéndola en la piedra angular, literalmente hablando. Construida con 40 pisos bajo el agua y 12 sobre el suelo, el techo de la Keystone Gate era el lugar más alto en una isla artificial que tenía poca curvatura en relación a la Tierra. No había nada que obstruyera el cielo azul, eternamente caluroso sobre la cabeza de Asahi. Debajo de ella, el horizonte moderno de la isla Itogami se desplegaba. El techo de la Keystone Gate no tenía barandillas. Después de todo, nunca se diseñó teniendo en cuenta a los residentes comunes. Sin embargo, no había indicio de miedo o tensión en los ojos de Asahi. Sin preocuparse, se sentó en el borde del techo, con las piernas y los pies descalzos colgando por el costado mientras soltaba un suspiro lúgubre. Hileras de caracteres extraños que se asemejaban a un hechizo recorrían la pantalla de la computadora portátil sentada en su regazo. Habían pasado aproximadamente 4 semanas desde la invasión a gran escala de la isla Itogami por parte de la Organización del Tratado de Tierra Santa, el incidente internacional masivo comúnmente conocido como la Guerra de los Progenitores. Durante ese tiempo, el entorno que rodeaba la isla Itogami había experimentado un cambio dramático, el mayor de los cuales era su independencia asegurada de Japón. La isla actual era conocida por el mundo no como una sola ciudad dentro de Japón, sino como el Cuarto Dominio. Era la ciudad-estado de Itogami, territorio del cuarto progenitor. Sorprendentemente, la independencia pudo haber traído fricciones políticas, pero no se habían desarrollado grandes problemas. Por lo menos, ninguna nación se había presentado todavía para objetar oficialmente las acciones del cuarto progenitor. Además, cuando ocurrió la invasión, el gobierno japonés renunció a sus derechos territoriales sobre la isla Itogami, dejándolo incapaz de oponerse a que el cuarto progenitor se apoderara de la isla. Por otro lado, países además de Japón vieron la aparición del cuarto progenitor en el escenario político internacional como algo digno de bienvenida. El gobierno japonés no solo había podido mantener oculto al cuarto progenitor del ojo público hasta ese momento y bajo observación descarada, sino que había entablado negociaciones directas con él de vez en cuando. Mejor esto a que el gobierno japonés fuera el único capaz de usar al cuarto progenitor, pensaron otros países, y ¿quién podría culparlos? Aún así, eso no significaba que la relación entre la isla Itogami y Japón se hubiera disuelto por completo. En la actualidad, si bien la isla Itogami era una nación soberana según el derecho internacional, su pueblo era generalmente libre de viajar hacia y desde Japón. Todos los asuntos judiciales y financieros permanecieron bajo la jurisdicción del gobierno japonés, y la actividad policial en la isla todavía estaba a cargo de oficiales de policía japoneses y magos de ataque federales. No era en absoluto raro que una nación de pequeño tamaño como la isla Itogami confiara una parte de sus funciones nacionales a una nación vecina como esta. Incluso en lo que respecta al transporte de alimentos y actividades económicas, mucho se le confiaba a Japón, y la isla era tratada como un santuario demoníaco igual que antes. En cierto sentido, la relación entre la isla Itogami y Japón era más estrecha que nunca. Dicho esto no significaba que todo antes de la independencia siguiera igual. En particular, la carga de administrar la isla Itogami había aumentado vertiginosamente. El establecimiento de la nacionalidad había llegado con una gran cantidad de formalidades políticas y trabajo administrativo, explicando las cosas a los confusos residentes de la isla, manteniendo el orden público e inspeccionando y administrando la reliquia de la purificación que Dimitri Butler había dejado atrás. Estos problemas estaban siendo abordados por Yase Kazuma, gerente general de la corporación administrativa, Aiba Sensei, exalcalde de la ciudad Itogami, y la sacerdotisa de Caín, también conocida por ser una misteriosa genio de la programación.
aplicaciones de alta funcionalidad para apoyar al personal del gobierno, sistemas de mantenimiento de la ciudad para hacer frente al vasto y repentino aumento de las áreas urbanas de islas artificiales debido a la aparición del legado, funciones estratégicas de IA para predecir las dificultades diplomáticas que surgirían y proporcionar orientación para su resolución. Ella había preparado todas estas cosas en menos de una semana. Aunque las increíbles capacidades de acumulación de información de la corporación administrativa y las habilidades políticas del exalcalde Aiba habían hecho mucho, el crédito sustancial por salvar a la nueva ciudad-estado de la crisis inmediatamente después de la fundación de la nación, seguramente era para ella. La chica de esa azotea desolada con una computadora portátil frente a ella, no mostraba ni una pizca de orgullo por ese logro. Su mente estaba concentrada en las extrañas cadenas de caracteres que continuaban pasando por su pantalla. Este era el código fuente de un programa en particular que había obtenido mediante ingeniería inversa. Sin embargo, al final, ¿cómo podría describirse ese programa? El código difería del lenguaje utilizado por cualquier computadora existente actualmente. Implicaba un multiprocesamiento casi increíblemente vasto. Había extraños algoritmos basados en principios matemáticos que aún no se habían descifrado. Las rutinas sin un significado normalmente comprensible se crearon claramente con la intención de ser utilizadas junto con la magia. Ningún ingeniero normal podría descifrarlo o reensamblarlo, quizás ni siquiera clasificarlo como un programa. Como una maníaca de los rompecabezas que resuelve un crucigramas particularmente difíciles, Asahi estaba descifrando ese extraño código. El brillo en sus ojos era demasiado agresivo para ser llamado curiosidad pura y racional. «Oye, señorita. ¿Cómo te va?», le preguntó una voz sintética y electrónica. Ella sonrió ante la pregunta. El orador era un osito de peluche mal cosido en 3D en una esquina de la pantalla de la PC. Esta era la IA de apoyo que Asahi había denominado Mogwai, el avatar de las 5 supercomputadoras que administraban todas las funciones urbanas de la isla Itogami. «¿Cómo me va?». «Es como puedes ver. Quienquiera que hiciera esto no estaba cuerdo». Usar un agente externo para manejar los cálculos mágicos es una idea similar a la purificación, pero la dificultad técnica no es ni remotamente comparable. Eso es porque para la purificación, la magia es el evento principal. Los cálculos externos están ahí para ayudar. Supongo que sí. Más importante aún, Mogwai, ¿te diste cuenta? Este código. Sí. No ha habido ninguna optimización de datos ni medidas para aumentar la tasa de eficiencia. Así que, la carga es demasiado pesada para que incluso las supercomputadoras más recientes y más grandes la ejecuten correctamente. O es un simple descuido o el creador no sintió que hacerlo más eficiente fuera necesario. Ciertamente, como software puro, el programa que tenía ante sí era excepcionalmente ineficiente, pero si la ineficiencia del software podía superarse a través de las capacidades del hardware, la falta de procesamiento excesivo significaba que la velocidad de ejecución total sería mucho más rápida. La misma ausencia de compresión significaba que los cálculos en sí serían más precisos. Incluso si fuera una cantidad demasiado grande de datos para que la manejen las computadoras actuales, mientras la tecnología continúe evolucionando, los cálculos dejarían de ser imposibles en varias décadas. Sin embargo, tenía miedo de decirlo en voz alta. Después de todo, eso significaría reconocer que este código fue escrito para hardware en un futuro inexistente. Bueno, dejando eso a un lado, señorita. Mogwai alteró el tono de su voz, probablemente para burlarse de Asahi por su estremecimiento interno. Su tono algo pomposo hizo que Asahi frunciera una ceja con amargura. ¿Qué? Yase-kun envió un mensaje. ¿Motoki? ¿Qué dice? Asahi preguntó con un tono de voz desinteresado. Su mirada permaneció dirigida a la pantalla de la computadora portátil. Mientras lo hacía, Mogwai la miró a través de la cámara incorporada de la PC y se rió con un sarcástico «¿Qué? Al parecer encontraron a Kohou-ni-chan. Lo están llevando a un hospital en helicóptero en este momento. ¿Por qué no dijiste eso antes?» Asahi dobló con rudeza su PC que aún funcionaba y se puso de pie de un salto. Parte 2. En los mares que rodean la isla Itogami propiamente dicha, innumerables islas artificiales flotaban a su alrededor en una espiral. Esta era la reliquia de una cultura antigua súper avanzada que Caín, el dios pecador, había dejado atrás, el arca del dios pecador. En verdad, la horda de islas artificiales eran el castillo de Caín para proteger a la población en el otro mundo conocido como Nod. Llegó equipado con numerosos sistemas de defensa automatizados y armas antiguas.
Era una gran ciudad fortaleza que había servido temporalmente como causa de una gran guerra que amenazaba con envolver todos los rincones del mundo. Sin embargo, la amenaza que representaban estas armas se había perdido durante la Guerra de los Progenitores. Envueltas en el enfrentamiento directo entre Dimitri Butler, entador de serpientes del Imperio Warlord, y el cuarto progenitor, las armas habían sido casi completamente destruidas. El arca actual que giraba en espiral alrededor de la isla Itogami no era más que una gran isla artificial. Apenas habían comenzado a inspeccionar su interior. El arca todavía estaba envuelta en gran parte en misterio. Aún así, a medida que avanzaba la construcción de carreteras y puertos, seguían llegando personas de todo el mundo que se ofrecían como voluntarios para emigrar. Aketsuki Kohou, el desaparecido cuarto progenitor, fue descubierto en el extremo sur de esa arca, en una playa artificial deshabitada. Lo habían encontrado la tercera mañana después de su desaparición. Solo 3 días. El aire se llenó del olor a antiséptico. Kohou se sentó con las piernas cruzadas en una cama dura mientras dejaba escapar una voz desconcertada. Eran más de las 8 de la mañana. Mañana en la clínica de la Academia Saikai. El helicóptero que había recogido a Kohou, tendido en la playa, había tardado unos 30 minutos en regresar a la isla Itogami propiamente dicha, llevando a Kohou y compañía directamente al patio de la Academia Saikai. Habían aterrizado allí y no en la corporación administrativa, porque Kohou había sido rescatado por una empresa privada sin conexión con la ciudad-estado de Itogami. Aparentemente, no podían permitir que los ciudadanos de un dominio recién fundado supieran que su gobernante había desaparecido, 3 días o no. Además, habían ido a la sala de la clínica de la escuela porque no tenía sentido llevar un vampiro progenitor con un cuerpo inmortal al hospital. Dicho esto, no era como si no necesitara ningún tratamiento. Sí, senpai. Estuviste fuera por 3 días enteros, respondió Yukina con una mirada seria en su rostro mientras envolvía vendas frescas alrededor de la parte superior del cuerpo desnudo de Kohou. La gasa debajo de las vendas se había vuelto negra rojiza después de empaparse en su sangre. Un dolor feroz lo recorría mientras respiraba. Esta era la herida que le había dejado la Sekkarou de Yukina cuando lo había empalado. Un vampiro progenitor era inmortal, pero eso no significaba que se curara instantáneamente de cada herida. Después de todo, existían ataques especiales que impedían la activación de las habilidades curativas de un demonio. Este efecto era especialmente grande en lo que respecta a las heridas infligidas por la lanza de Yukina. El efecto de oscilación de ondas divinas que anulaba la energía demoníaca mantenía en la herida abierta, lo que sin duda explica el daño continuo. Esta era la tercera vez que Kohou había sido empalado por la lanza de Yukina. En las 2 ocasiones anteriores, también había tardado bastante en sanar, pero esta herida era la más horrible de todas, tan profunda que viajó hasta su espalda, perforando un área justo al lado de su corazón. La herida era lo suficientemente grave como para que una persona normal hubiera muerto instantáneamente. Dicho eso, con Yukina tan demacrada ante él, no podía quejarse realmente. En primer lugar, Kohou ni siquiera tenía una comprensión satisfactoria de la situación en la que se encontraba. La guerrera chamán Dono cayó en un estado de pánico cuando te fuiste, señor novio. Apenas la he visto dormir un par de horas en estos últimos 3 días. Y con toda probabilidad, ella no ha comido adecuadamente. Con un tono de voz extrañamente rígido, una chica pelirroja vistiendo el uniforme de una famosa escuela primaria, habló. Se trataba de Lidiane Didier, joven hija de la familia que había fundado Industrias Didier en Europa. Ella era una estudiante de primaria, pero era una niña de élite con un intelecto a nivel de doctorado. Ella había pilotado el helicóptero de reconocimiento que había recuperado a Kohou. ¿O en serio? Al escuchar la explicación de Lidiane, Kohou miró a Yukina para confirmar. La guerrera chamán murmuró, con sus palabras atrapadas mientras miraba a Kohou, enojada por una razón que él no entendía. Por supuesto que estaría nerviosa por perder de vista mi objetivo de observación. Ya veo. Siento haberte hecho preocupar así. Mientras Yukina apretaba sus vendas, Kohou le dio una ligera palmada en la cabeza. Por un momento, Yukina permaneció sin palabras, con la mirada baja y las mejillas rojas. Finalmente, y aún ruborizada, vertió fuerza en los vendajes que agarraba. Por alguna razón, la ira de repente pareció brotar en ella. ¿Es eso todo lo que tienes que decir después de hacer que la gente se preocupe tanto? Eso duele. Espera aún, Imeraji. Los vendajes están demasiado apretados. Au. Así que ya sabes, estábamos muy preocupados por ti. Tener al importantísimo cuarto progenitor secuestrado a ni siquiera un mes desde la independencia de la ciudad-estado de Itogami. Eso no es broma, hombre. Quitando la lengüeta de una lata de café, estaba Yase Motoki, diciendo lo que realmente pensaba. El tono era tan frívolo como de costumbre, pero las bolsas gruesas bajo sus ojos atestiguaban sus propios problemas.
Después de todo, sobre el papel, Yase era el hombre a cargo de la corporación administrativa de la isla. Sin embargo, Kohou exhaló con una mirada hosca. No es que eso realmente importara de todos modos. Normalmente eres tú quien maneja todas las negociaciones difíciles en primer lugar. Y los progenitores de otros dominios no salen mucho en público, ¿verdad? ¿Es en serio? No mostrar sus caras en público es diferente de no hacer nada. Bueno, supongo que tienes razón. Kohou reconoció el punto a regañadientes. El hecho de que apenas pudiera dirigir un dominio después de su declaración unilateral de independencia durante la Guerra de los Progenitores, se debió en gran medida al trabajo que había hecho su mejor amigo después de convertirse en jefe de la familia Yase. En medio de ese proceso, Kohou, la causa de la agitación, había desaparecido sin previo aviso. No era como si no entendiera por qué Yase estaba molesto. Haciendo una mueca por la amargura del café, Yase se giró para enfrentar a Kohou de frente. Entonces, ¿qué diablos pasó? Danos lo esencial. Habiendo terminado de tratar a Kohou, Yukina no hizo ningún esfuerzo por ocultar su curiosidad, acercando mucho su rostro. Tal vez era la falta de sueño, pero la mirada en los ojos de Yukina esa mañana era francamente aterradora. Sí, y también danos todos los detalles de tu relación con esa tal Kazugaya. Lo he estado diciendo una y otra vez, caramba. Durante los últimos 6 meses he estado en un santuario demoníaco llamado Isla Onrai. He estado entrenando como un mago de ataque, con batallas simuladas contra Shikigamis y luchando contra fantasmas en un calabozo y esas cosas. ¿Medio año, dices? Yukina frunció un poco el ceño. Desde su punto de vista, la ausencia de Kohou solo había durado 3 días. No se la podía culpar exactamente por tomar la charla de Kohou sobre el tema durante medio año al pie de la letra. Ahuyentar fantasmas en un calabozo. En serio. Ya se tenía una mirada vidriosa en su rostro, como si fuera a reír en cualquier momento. Sacó un smartphone de su bolsillo, ingresó un atajo y giró la pantalla en dirección a Kohou. ¿Te estarías refiriendo a esto? ¿Qué es eso? Kohou miró el smartphone y entrecerró los ojos, perplejo. En la pantalla estaba el sitio web público de un conocido fabricante de juegos. Es un juego, Carcery Arcade. Entras en un gabinete individual de estilo cápsula y entras en el mundo del juego a través de FSVR 6, uno de esos juegos de acción de realidad virtual con sentido completo. 6 Full Sense Virtual Reality. ¿Un juego de arcade? ¿Te refieres a las cosas que ponen en los centros de juego y en los parques de atracciones? Kohou sintió un movimiento en su pecho cuando la pantalla del smartphone se desplazó ante él. No creía que las capturas de pantalla del juego mostradas en el sitio web tuvieran nada en común con sus experiencias en la isla Onrai. Sin embargo, sentía que tenía un vago recuerdo de la gran máquina de juego similar a un ataúd. Señor novio, participó en las pruebas locales de este nuevo producto en una sala de juegos de vídeo en Tetis Mall, después de lo cual, no salió. Yo nunca salí. Kohou miró a Lidiane en estado de shock. No era lo suficientemente ávido como para ser llamado obsesionado, pero Kohou jugaba videojuegos tanto como una persona promedio. De regreso en la escuela secundaria, se detenía en una sala de juegos en el camino de regreso de las actividades del club en numerosas ocasiones por invitación de sus amigos. Los complejos conocimientos y técnicas exigidos eran difíciles, pero tenía una tranquila confianza en su capacidad para dominar los juegos basados exclusivamente en los reflejos e intuición. Entonces, si estuviera en el lugar cuando se estaba probando un juego de aspecto interesante, no habría sido extraño para él participar por capricho, pero no sabía por qué no había salido. Desapareciste del interior del gabinete del juego. Desapareciste sin dejar rastro como un mago súper hábil, respondió sin rodeos Yase. El alboroto de Imeraji después de eso fue todo un espectáculo, créeme. Preguntó Kohou, arqueando sus cejas, desconcertado. ¿Qué quieres decir con alboroto? Estoy diciendo que ella puso a un grupo de guardias de Tetis Mall en el hospital. El gerente de la compañía de juegos aparentemente perdió la memoria de las últimas semanas y actúa como un niño aterrorizado. Imeraji, ¿qué le hiciste? Eso no es así. Simplemente consideré la posibilidad de un secuestro organizado. Estás haciendo una suposición incorrecta sobre mí. Cuando Kohou miró a Yukina, aturdido, ella lanzó un torrente de excusas llenas de lágrimas. Dios mío, suspiró Kohou, girando su mirada hacia el smartphone una vez más. Carcery Arcade, El nombre me suena, pero eso no era un juego. Incluso con tecnología de vanguardia, no es como si sintiera suficiente dolor como para morir, ¿verdad? Bueno, seguro que no lo harías en un juego normal. Es posible que te muevas mucho y sientas mucha estimulación, pero... Tomando lo último de su café con un sorbo audible, Yase se encogió un poco de hombros. Kohou hizo una mueca, negando rotundamente con la cabeza. Rui, Nozoumi, Okurayama y él mismo, recordaba profundamente las muertes que experimentó recientemente. Eso no es nada que puedas hacer pasar por mera estimulación. Realmente morimos. Una y otra vez. Había sentido el frío abrazo de la muerte más de una vez.
En el medio año desde que visitó la isla Onrai, había experimentado la aniquilación de sus compañeros de equipo varias veces. No, había repetido el medio año anterior y esa aniquilación una y otra vez. Había una clara contradicción en eso, sin embargo, no había otra forma de explicar los hechos. En primer lugar, era una contradicción menor a la contradicción masiva ya presente. Después de todo, si había que creer en las palabras de Yukina, Kohou había estado desaparecido por solo 3 días para empezar. No creemos realmente que hayas entrado en un mundo de juegos, señor novio. Si lo hubieras hecho, te verías mucho más entretenido. Cuando Lidiane hizo esa afirmación con calma, la mirada que Kohou le dio parecía de alguna manera resentida. Entonces, ¿a dónde fui? ¿Dónde está la isla Onrai? Si Kohou simplemente hubiera sido secuestrado, la magia podría haberlo explicado de muchas maneras. Engañar la red de vigilancia de la isla Itogami y el monitoreo de Yukina sería digno de elogio, pero no. Era tan crucial. Eso molestaba a Kohou mucho más que Shisuri y Yuno, quienes se habían quedado atrás en la isla Onrai. En ese mismo momento, Shisuri y Yuno probablemente estaban de regreso en el carceri donde los había dejado. Si era posible, quería regresar a la isla Onrai en ese mismo momento y ayudarlas. Tendría tiempo para pensar en las inconsistencias de la percepción del tiempo y la identidad de su secuestrador más tarde. El santuario demoníaco de la isla Onrai, Ya se miró a Kohou con una mirada de lástima, su murmullo de alguna manera sonó sarcástico. No existe tal isla. ¿No existe? ¿Quieres decir que su nombre real es otro? Nah. Digo, la tierra que conoces como Isla Onrai no existe en ningún lugar de este mundo. Eso incluye la realidad virtual y toda su red. Eso es una locura. Kohou escupió mientras veía a Yase negar lentamente con la cabeza. La Isla Onrai no era un mundo virtual dentro de un juego. Lidiane lo había reconocido. Sin embargo, no sabía qué significaba que el lugar tampoco existiera en el mundo real. Si eso era cierto, entonces ¿cuál era el mundo en el que había estado viviendo Kohou? Eso es. Imeraji. Imeraji, conoces la isla Onrai, ¿verdad? Kohou se giró vigorosamente y la miró. Podría haber sido solo por un momento, pero Yukina había aparecido en la isla Onrai donde había estado Kohou, por lo que podía dar fe de que la isla realmente existía. Yukina se mordió el labio y, por alguna razón, negó vagamente con la cabeza. No es a la guerrera chamán Dono a quien debes preguntar por el paradero de la isla Onrai, sino a la emperatriz, respondió Lidiane en lugar de la silenciosa Yukina. ¿Emperatriz? ¿Te refieres a Asahi? En efecto. Fue el plan de la emperatriz lo que envió a la guerrera chamán Dono a tu mundo. Lidiane hizo la declaración con un poco de orgullo. Yukina asintió en silencio, afirmando sus palabras. Me puse en contacto con Asahi antes, así que creo que debería llegar muy pronto. Al pronunciar esas palabras, Yase tomó su propio smartphone de la mano de Kohou. Aparentemente, Yase y los demás no tenían la intención de explicar nada más sobre la verdadera naturaleza de la isla Onrai. O tal vez, para empezar, no tenían un entendimiento preciso. Entonces, será mejor que le pida a Asahi los detalles en persona. Ella entiende todo, ¿no es así? Supongo que sí. Y gastaría mucho menos tiempo que nosotros mismos dando una explicación a medias. Por alguna razón, la expresión de Yukina era severa con un tinte de preocupación. Sentía como si hubiera estado mirando el reloj una y otra vez durante un tiempo. Además, Senpai, antes de que llegue Aiba Senpai, hay una misión importante que te queda por completar, ¿sabes? Misión. Kohou murmuró, sintiendo una agitación siniestra dentro de su pecho. Al parecer, esta misión fue la razón por la que el herido Kohou fue llevado a la Academia Saikai en lugar de a su propia residencia. Sin embargo, fue justo después de que Kohou regresara de ser llevado. Sus heridas aún no se habían curado. Y aparte de eso, Kohou tenía a Shisuri y Yuno en su mente, sintiendo genuinamente que nada más debería venir antes que eso. Aún así, Kohou no se opuso a Yukina. Simplemente estaba abrumado por la fuerza de su voluntad. Mirándolo directamente, ella silenciosamente le hizo una declaración, su expresión era más seria que nunca. Sí. Es una prueba de lo más severa. Frente a sus palabras, Kohou no pudo hacer nada más que asentir. Asentir. Parte 3. Espera un Mogwai, ¿qué es esto? En el segundo piso subterráneo del bloque central de la Keystone Gate, Asahi estaba rígida y sin emociones en la entrada principal de la corporación administrativa. Un vehículo desconocido estaba estacionado justo enfrente de ella. Era un arma de guerra terrestre a pequeña escala, todo su cuerpo estaba pintado de un tono rosa claro. Era redondo, se parecía mucho a una tortuga, con neumáticos esféricos en cada una de sus 4 patas. Su armamento principal era un cañón corto de 84 milímetros de bajo retroceso. Sus armamentos secundarios eran un par de ametralladoras de 5,56 milímetros y algunos otras. Prototipo de tanque con patas MK-7, Suzuki.
En potencia de fuego y protección de armadura, es inferior al Isamaru de la piloto de tanques, pero la movilidad y el equipo de guerra electrónica de este son superiores. El sistema de admisión y escape y las juntas también se han personalizado exclusivamente para el clima de la isla de Itogami. De alguna manera, la voz de Mogwai sonaba orgullosa ya que provenía del smartphone que Asahi agarraba en su mano. Pedí un taxi. ¿Quién me envió un tanque? Asahi exclamó, señalando el vehículo estacionado. Mogwai se rió sin una pizca de culpa. ¿Qué? Esto es más rápido que un taxi, ¿sabes? No te preocupes, es legal en la calle. O lo que sea. Sin embargo, no hay forma de que lleve ese traje de piloto. En ese caso, ¿qué tal este? Se modificó para ser semitransparente y con mayor ventilación, grados. ¿Quién usaría eso? Asahi aulló mientras miraba el traje de piloto más parecido a un traje de baño escolar que era mostrado en la pantalla del smartphone. El solo hecho de conducir por una zona urbana con un tanque le hacía doler la cabeza, no podía soportar la idea de usar ropa tan vergonzosa encima de eso. Oh, caramba. Motoki te incitó a esto, ¿no? No aceptaré una escolta, así que en su lugar me hará montar un tanque. Correcto. Esta isla ha sido bastante peligrosa últimamente. Bueno, no es como si no entendiera el porqué. Con la voz llena de irritación, Asahi puso una mano contra la armadura del tanque. Se subió a la cabina en la parte del caparazón, consciente del dobladillo de su falda mientras se sentaba en el asiento inclinado al frente, estilo motocicleta. Aunque no estaba especialmente agradecida por el hecho, Asahi, apodada la sacerdotisa de Caín, poseía una naturaleza especial. Los cálculos mágicos que empleaba inconscientemente eran la clave del hechizo prohibido que altera al mundo mismo, conocido como la purificación. Eso significaba que Asahi era un individuo tan peligroso como el cuarto progenitor, quizás incluso más. Después de todo, después de obtener el poder de la purificación, Butler había sido capaz de enfrentarse a los vampiros progenitores en las mejores condiciones y estaba a punto de arrasar la flota multinacional de la HGTO por sí mismo. Afortunadamente, pocos sabían de la verdadera naturaleza de Asahi. Eso no significaba que pudieran ser descuidados, ahora que se había demostrado que la purificación existía realmente, varias fuerzas alrededor del mundo habían comenzado a moverse en busca de la sacerdotisa de Caín. Por esa razón, Asahi no tenía motivos lógicos para quejarse de que ya se fuera lo suficientemente considerado como para darle la fuerza de combate que necesitaba para defenderse. Dicho esto, no pudo evitar sentir que no importa cómo lo vieras, conducir por la ciudad en un tanque robot rosa te hacía destacar demasiado. Si no quieres guardaespaldas o un tanque, hay otra forma de lidiar con eso, ¿sabes? Como si viera a través de la consternación de Asahi, Mogwai habló con un tono de voz muy sobrio. Fue más o menos en el momento en que el tanque robot que manejaba Asahi entraba en una carretera en dirección a Island South. ¿Qué quieres decir?, preguntó, interesada pero cautelosa. Incluso ella no pudo fingir desinterés después de escuchar que había una forma de liberarse de ese vergonzoso tanque. ¿Qué? Mogwai se rió de la reacción de Asahi de una manera extrañamente humana. La esencia es que solo necesitas obtener el poder para protegerte. Por ejemplo, un cuerpo inmortal, o energía demoníaca inagotable, cosas así. ¿Qué demonios? ¿Dónde voy a conseguir algo así en este momento? No es como si fuera un vampiro. En el punto en el que iba a aplastar la propuesta de Mogwai como ridícula, Asahi jadeó audiblemente. Dejando de lado la excepción del cuarto progenitor, un vampiro supuestamente creado por el hombre, era imposible que los seres humanos preexistentes se convirtieran en vampiros. Sin embargo, había una forma de ganar poder a la par con uno. Espera, no me digas, estás diciendo que debería convertirme en una sierva de sangre. Bueno, ser una sierva de sangre significa convertirse en la novia de Kohou-ni-chan, supongo, dijo Mogwai con calma. Una sierva de sangre, también conocida como concubina de sangre, estos eran títulos asignados a aquellos que habían hecho pactos con vampiros, convirtiéndose en sus sirvientes pseudo-vampiros. A diferencia de un vampiro sangre pura, no podían convocar kenjus, pero transformarse en siervos les otorgaba inmortalidad y energía demoníaca a la par con el vampiro al que servían. Dependiendo de las habilidades del sirviente, incluso podrían superar a su maestro en fuerza de lucha. Por otro lado, convertirse en el siervo de un vampiro significaba pasar la eternidad con su amo. Un pacto con un vampiro también era una maldición. Mogwai seguramente sabía todo eso. Aunque por el tono de su voz, sonaba como nada más que una broma.
No es como si fuera cuestión de, primero en llegar, primero en servirse, pero ya tienes una rival en un pacto provisional. Creo que sería mejor seducirlo mientras aún puedas. Esto es una tontería. No es como si quisiera convertirme en su esposa o algo así. La voz de Asahi se volvió estridente mientras golpeaba violentamente el panel de control del asiento del piloto. A mitad de camino, la estructura del tanque comenzó a serpentear peligrosamente, moviéndose de acuerdo con su conductor. Los autos en movimiento cambiaron rápidamente de rumbo, haciendo ruidos feroces chirriar contra la carretera mientras las bocinas sonaban en un coro de protesta. Cálmate, señorita. Incluso si está en piloto automático, dar vueltas en el asiento del piloto es peligroso. ¿De quién crees que es la culpa? Es porque estás diciendo cosas estúpidas. La declaración de Mogwai hizo que la voz de Asahi se volviera entrecortada. Sin embargo, su refutación fue interrumpida por un impacto que se produjo sin previo aviso. El tanque robot desaceleró precipitadamente, haciendo que Asahi, quien yacía en el asiento, dejara escapar un grito. ¿Ahora qué? Ataque enemigo. Un enemigo. La extraña seriedad en la voz de Mogwai hizo que la expresión de Asahi se endureciera. Otro sonido impetuoso de patinaje rugió cuando el coche que intentaba adelantar a Asahi se desvió. Su equilibrio se vio fuertemente alterado por tratar de esquivar al monstruo espeluznante que había aparecido en la carretera. El coche que había estado detrás de ella se raspó contra la barandilla y las chispas se dispersaron irregularmente en el marco. A pesar de eso, Asahi no tuvo el lujo de confirmar la seguridad del piloto en ese momento. Asqueroso. ¿Qué diablos es eso? Una extraña sombra arrastrándose por la calzada había tomado a Asahi y a otros por sorpresa. Su forma se parecía a la de un gato, pero su cuerpo horriblemente hinchado era más comparable al tamaño de un tigre o un león. En lugar de 4 patas, su cuerpo estaba sostenido por innumerables tentáculos que se parecían a los de una medusa. No hay calor corporal, respiración o latidos del corazón. Ah, es un cadáver de animal, murmuró Mogwai emocionado mientras usaba los sensores del tanque robot para escanear al enemigo. La mejilla de Asahi se contrajo. ¿Un zombi? Es familiar de un nigromante. No es imposible, pero no hay tiempo para estar seguro. Ahí viene. Espera aún. No. No vengas por aquí. Al mismo tiempo que la advertencia de Mogwai, el zombi corrió hacia ella con una velocidad inesperada. Asahi arrojó reflexivamente el tanque robot en reversa, removiendo la seguridad de la IA táctica. La inteligencia artificial se puso en marcha, activando instantáneamente los protocolos de autodefensa. Las 2 ametralladoras incorporadas a los lados de ambas patas delanteras arrojaron una lluvia de balas con una fuerza increíble. Bañado en rondas aumentadas antidemonios, el zombi fue volado en el aire. Sus restos cayeron al suelo, disolviéndose a la luz del sol mientras se desmoronaban. Eso fue sorprendentemente frágil. El ingrediente crudo era un simple cadáver, después de todo. Viendo cómo los restos del zombi se desvanecían en la nada, Asahi palmeó su pecho con alivio. No tuvo más de un segundo para mantener la calma. Una horda de zombis que variaban tanto en tamaño como en forma cruzaron la cerca a lo largo del costado de la carretera uno tras otro, reuniéndose en un aparente esfuerzo por rodear a Asahi. De repente, se contaron por docenas, enterrando la totalidad de la carretera. Estos números son malos. Si siguen llegando más como estos, nuestra munición no durará. Mogwai dejó escapar un silbido como si estuviera realmente complacido. El tanque robot Suzuki venía equipado con ametralladoras a izquierda y derecha con 100 balas cada una. Naturalmente, no había munición de repuesto. El número de rondas hacía que la perspectiva de enfrentarse a una horda de monstruos no fuera nada tranquilizadora. No me digas, alguien está bloqueando mi línea de retirada. Al darse cuenta de que la situación fue fabricada por el plan insidioso de algún conjurador, una mirada nerviosa apareció en el rostro de Asahi. No creía que los simples zombis tuvieran suficiente poder de ataque para romper la armadura del tanque robot, pero estar rodeada era peligroso. Después de todo, la posibilidad de que las ruedas se resbalaran sobre la baba de los zombis resbaladizos era significativa, y ni siquiera podía soportar mirar si trozos de carne se apiñaban en las articulaciones. Más que eso, ella realmente no quería acercarse más a las criaturas. El muro de carne creado por los espeluznantes monstruos planteaba un hilo mucho más efectivo de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Qué harás, señorita? Si vas a abrirte paso, no es ahora el momento. Me estás diciendo que conduzca a través de esa horda. No hay forma de que pueda hacer eso. No. Dejando una negación mezclada con un grito,
Asahi disparó una andanada de ametralladoras. Una luz deslumbrante rodeó las patas delanteras del tanque mientras las balas avanzaban. Estas partículas carmesíes incluían diminutos símbolos mágicos en su interior. Este resplandor era el hechizo prohibido del dios pecador, la purificación que altera el mundo. Las balas carmesíes atravesaron a los zombis, transformándolos en grumos blancos de sal. La purificación era un hechizo para reescribir el mundo. Los zombis no se habían convertido en sal por sí solos, era el mismo hecho de que existían zombis allí lo que había cambiado. Aunque Asahi no podía usar la magia por sí misma, era capaz de extraer el poder de la purificación hasta cierto punto mediante el uso del tanque robot como catalizador. Incluso si estaba muy lejos del poder adecuado de la purificación, era suficiente para enfrentarse a los zombis. Con el anillo zombie roto, se formó un camino pavimentado con sal blanca. Los zombis supervivientes no pudieron entrar en este camino de sal. La sal era muy absorbente de humedad, por lo que robaba el agua de la baba de los zombis, impidiéndoles actuar. Corramos, Mogwai. Asahi cargó el tanque robot hacia una abertura en el círculo. Esparciendo cristales de sal por todas partes, aceleró mientras sacudía a los zombis de su cola. Espera, señorita. Alguien está ahí. ¿Qué? La advertencia de Mogwai hizo que la expresión de Asahi se congelara. Las ruedas se agarraron a la superficie áspera y salada cuando el tanque del robot se detuvo rápidamente. De pie en el centro de la carretera, mirando el tanque de Asahi, había una chica con ropa extraña. Llevaba un gorro largo como si fuera una monja y un abrigo largo bordado que evocaba a un caballero de la Edad Media. Llevaba una maza en la espalda y una espada larga en la cadera. No me digas. Esa chica es la conjuradora que controla a los zombis. Asahi dejó escapar un murmullo desconcertado mientras miraba a la chica que mostraba su monitor. La chica tenía el pelo largo, blanco y ojos azules. Ella era una chica hermosa sacada de algún tipo de juego de fantasía, pero en esa situación, Asahi no podía pensar en la chica como algo más que una cosplay. La expresión de la chica permaneció tan dura como el hielo mientras desenvainaba su espada larga. Su hermosa hoja parpadeó como llamas, rodeada por una luz carmesí. Esa espada. Sintiendo miedo que no podía expresar con palabras, Asahi ordenó al tanque que lo esquivara. El tanque. Robot chilló dolorosamente mientras se retiraba rápidamente. Mogwai, escudo. Ahí, ahí. Al mismo tiempo que la sarcástica IA señaló comprensión, el área alrededor del tanque se iluminó en rojo. Se desplegó un escudo piramidal con el tanque en el centro, transformando a los zombis que los perseguían en inofensivos grupos de sal. Sin embargo, la escena no alteró de ninguna manera la expresión de la chica que presumiblemente controlaba a esos zombis. Silenciosamente levantó su espada larga en alto, balanceándola en silencio y sin gran preparación. Un sonido agudo como el cristal al romperse reverberó y la pirámide carmesí desapareció. ¿Qué? Asahi murmuró, sin aliento. ¿Qué diablos pasa con esa espada? Rompió un escudo de la purificación. Se sintió menos como romperlo que consumir la energía mágica en sí. Mogwai parecía profundamente intrigado. La hoja perteneciente a la espada larga que empuñaba la chica brillaba claramente más desde que cortó el escudo. Tal como había dicho Mogwai, su arma había consumido la energía mágica de la purificación. Este no es el momento para un análisis racional. Prepara rondas de aturdimiento. Deprisa. Asahi dio órdenes de fuego rápido a la IA táctica del tanque. Naturalmente, incluso ella carecía del coraje para disparar balas reales contra un ser humano. Sin embargo, cambiar las armas del tanque creó una apertura momentánea, después de la cual, la chica de cabello blanco cerró la distancia con Asahi de una vez. Aún sosteniendo la espada larga en su mano derecha, sacó su maza de su espalda con la izquierda. Los sensores del tanque robot reaccionaron a los explosivos empaquetados en la masa, haciendo sonar una ráfaga de alarmas. Fue un golpe directo lanzar explosivos a quemarropa, eran tácticas antitanques que empleaban infantería de carne y hueso. Esquívalo. Asahi trató de tirar del tanque hacia atrás, pero el ataque de la chica fue más rápido. La masa plateada impactó directamente en el flanco del tanque. La armadura de plástico ligero reforzado con fibra se pulverizó cuando la brida de la masa se hundió. Inmediatamente después de que la chica abandonara la masa y se alejara, un destello estalló en la superficie del tanque. La explosión estalló en el interior del tanque. El marco fue lanzado como una pelota de goma chocando contra la barandilla. De ninguna manera fue una explosión enorme, pero fue suficiente para que el tanque no funcionara. Mogwai. Mogwai, ¿puedes oírme?
Aplastada por bolsas de aire absorbentes de impactos, Asahi llamó seriamente a su compañero, pero Mogwai no respondió. De alto rendimiento como era, seguía siendo una IA al final. El interior del tanque completamente destrozado no tenía dispositivos electrónicos que él pudiera controlar. La escotilla de la cabina se abrió de par en par y casi se salió de las bisagras. El tanque del robot que cayó en un estado inactivo había provocado que se activaran sus medidas de seguridad. El refrigerante brotó para apagar las llamas, rodeando el tanque con una densa niebla. Emergiendo de esa niebla estaba la chica empuñando la espada carmesí. Sin un sonido, aterrizó en la parte superior del tanque, mirando con indiferencia a la inmóvil Asahi. Sin una palabra, levantó su espada en alto. Todavía enterrada en bolsas de aire, Asahi no tenía forma de esquivar el ataque. Se mordió el labio, resignándose a morir. Pero cuando la chica de cabello blanco trató de bajar su espada, ésta rebotó con fuerza, como si la obstruyera una pared invisible. Lo siento, pero no puedo permitir que pongas tu mano en ella. Una voz burlona se escuchó sobre Asahi y las cabezas de la otra chica. Era una voz que se sentía transparente. El distintivo color de la cautela se hizo presente en los ojos previamente indiferentes de la chica de cabello blanco. Ella es una preciosa amiga mía, ¿ves? Antes incluso del final de ese murmullo, el aire crujió y un molesto cosquilleo sonó en sus oídos. Era aire deformado y presurizado dentro de un espacio artificial para formar una onda de choque invisible. Una bala de cañón de onda de choque se disparó, atacando a la chica de cabello blanco que empuñaba la espada larga. Incluso la espada de la chica, que consumía energía mágica, no podía rasgar una masa de aire. La onda de choque descendente cayó como lluvia, haciendo que el abrigo de la chica se agitara mientras se retiraba. Saltó hábilmente sobre la barandilla de la carretera, desapareciendo de la vista bajo la estructura elevada. En algún momento, los zombis que ella controlaba también desaparecieron de la vista. Una retirada extraordinaria. La persecución puede resultar bastante difícil. Murmurando en aparente elogio, una figura se paró encima de un poste de luz con el sol a su espalda. Era una silueta esbelta y andrógina. Sin prestar atención a la falta de confianza, los ojos de la figura se entrecerraron cuando confirmaron que Asahi estaba a salvo. Eres la amiga de Kohou. Saliendo de las bolsas de aire, Asahi miró hacia arriba y se quedó boquiabierta. Mirando hacia ella con cariño, sonrió amablemente. Amablemente. Parte 4. ¿Qué significa esto? Aketsuki Kohou se agarró la cabeza mientras miraba las hojas impresas extendidas sobre el escritorio. Grandes textos en un idioma extranjero y complejas pruebas matemáticas decoraban las hojas. Eran exámenes de inglés y matemáticas. Yukina había dicho que tenía una misión importante para él, y aquí es donde lo había llevado, a un salón de clases con problemas que responder. Es precisamente lo que parece, exámenes complementarios. ¿Es eso un problema? Natsuki refunfuñó mientras Kohou se tomaba su tiempo para interiorizar la situación actual. Natsuki estaba vestida con el habitual vestido extravagante y con volantes. Sin embargo, la expresión claramente sin entusiasmo en su rostro estaba sin duda relacionada con estar en la escuela un domingo. Ella era la supervisora de exámenes suplementarios en su tan esperado día libre, no es de extrañar que estuviera de mal humor. Aunque Kohou podía decir lo mismo de sí mismo, no había deseado tener que tomar exámenes suplementarios. Te explicaron la situación, ¿verdad? Que pasé el último medio año con amnesia en este lugar llamado Isla Onrai y solo regresé esta mañana, ¿verdad? Esas son las circunstancias únicamente desde su perspectiva, ¿no? Hablando con una voz plana, Natsuki le lanzó a Kohou una mirada de visible desprecio. El hecho objetivo es que te saltaste los exámenes de fin de semestre mientras pasabas los últimos 3 días en ausencia no autorizada. Por cierto, si no apruebas estos exámenes, estarás en la misma clase que tu hermana pequeña. Lo que significa que repetiré el año. Mierda. Eres un demonio, maldijo la voz que no se atrevió a levantar mientras cambiaba su mirada hacia los problemas del examen. La hermana menor de Kohou, Aketsuki Nagise, estaba en su 3er año de secundaria. Si no tenía cuidado, reprobaría el grado y tendría que repetir su 1er año de escuela preparatoria, lo que significa que estaría en el mismo grado que su hermana menor. ¡Qué idiota!, dijo Natsuki con un suspiro, apoyándose lánguidamente en su silla. Era una antigüedad con reposabrazos y patas que no se adaptaban a un salón de clases. Natsuki permaneció sentada en él mientras una chica homúnculo vestida de sirvienta le traía una taza de té. Pensar que el gobernante de un dominio reprobaría un año. Te hace pensar sobre el futuro de Itogami. Ni siquiera he tomado los exámenes todavía. Kohou objetó en voz baja mientras trabajaba en la traducción del texto del inglés al japonés. Era largo y trataba sobre temas de actualidad. 3 días antes,
Kohou seguramente no habría podido hacer algo al respecto. Sin embargo, incluso mientras Kohou estaba preocupado, de alguna manera se las arregló para leer y comprender el difícil problema. Sus esfuerzos inesperadamente valientes trajeron una expresión claramente dudosa sobre su maestra, Natsuki. Girando la mirada hacia Yukina y Yase, que estaban esperando en un rincón del aula, como diciendo, eso es imposible, sospechando que Kohou estaba haciendo trampa. Con Yukina y Yase, bajo sospecha de ser cómplices, se apresuraron a negar con la cabeza. Te lo dije antes, cielos. Tengo medio año de estudio adicional en mi haber. Los problemas de primer año de preparatoria son pan comido, especialmente en inglés. Su Alteza Real la Paladín Samar realmente me hizo trabajar en eso. Una expresión extrañamente herida se apoderó de Kohou mientras se reivindicaba. Para Kohou, el medio año, o más, que había pasado en la isla Onrai era un hecho inconfundible. Había pasado por experiencias horribles más de una o dos veces, pero eso no significaba que todas sus experiencias no tuvieran sentido. Una paladín de Gisela, dices. Natsuki soltó un pequeño bufido, mirando a Kohou con expresión grave. Kohou levantó la cara con sorpresa. Minamiya-sensei, ¿sabes sobre Gisela? Preguntó Yukina, desconcertada. La monja paladín. No se lo imaginó Kohou, dijo Yase, bastante groseramente, pensó Kohou. Natsuki hizo una pequeña mueca, arrepintiéndose de haber dicho algo. Quizás cansada de las miradas de Kohou y los demás, suspiró brevemente antes de abrir la boca. Gisela es una rama menor de la Iglesia Ortodoxa de Lotaringia. En otras palabras, se la conoce como una facción herética. Lotaringia. Los ojos de Kohou se abrieron un poco ante el término que recordaba haber escuchado antes. Ciertamente estaba sorprendido, pero estaba lejos de ser increíble. Ahora que Natsuki lo mencionó, desde el diseño de su amado abrigo hasta su personalidad extrañamente obstinada, Sisuri se parecía a un cierto apóstol armado conocido por Kohou. La Iglesia Ortodoxa de Lotaringia se distingue por el culto a los santos. Los santos hombres que salvaron multitudes y los héroes que ganaron honor en batalla contra los demonios, etc., son ensalzados y adorados como santos. Por supuesto, en mayor o menor medida, se pueden ver puntos en común entre esta forma de religión y otras en todos los rincones del mundo. Eso parece, reconoció Kohou con una mueca. Había tenido pocas oportunidades de apreciarlo durante el tiempo que había vivido en un santuario demoníaco, pero incluso hasta el día de hoy, en muchas naciones y tierras todavía se temía a los demonios como un peligro para la humanidad. Era un sentimiento conflictivo para un vampiro progenitor, pero entendía muy bien por qué la gente teme a los demonios. En pocas palabras, muchos demonios tenían habilidades físicas que superaban a las de la humanidad, por lo que la gente admiraba a aquellos que podían oponerse a los demonios como santos. Pero dijiste que Gisela es una rama hereje, ¿verdad?, preguntó, sintiendo un leve tirón en su mente por lo que había dicho Natsuki. Ella asintió en silencio. Para la Iglesia Ortodoxa de Lotaringia que adora a los santos, los demonios son una existencia malvada que debe ser destruida. Después de todo, aquellos que afirman ser justos necesitan un enemigo para demostrar la justicia de su causa. Y los demonios son fáciles de pintar como villanos, Esta vez, Kohou hizo una mueca claramente amarga. En aras de la ventaja de su propio bando, la gente se enzarzó en el odio y la lucha con los enemigos de su propia creación. Finalmente, el objetivo original fue olvidado hace mucho tiempo, dejando solo el odio y la lucha. No se limitaba a humanos y demonios. Fue un hecho común en todo el mundo. Pero el credo de Gisela era diferente. Afirmaron que los demonios deberían recibir orientación y convertirse. Entonces, dejarían de ser enemigos de la humanidad. Eso también se siente bastante mal, es como ser despreciado. Kohou pegó la mejilla contra su mano consternado. Natsuki no estaba en absoluto en desacuerdo con él. Aunque técnicamente era profesora, seguramente tenía sus propios pensamientos personales sobre el credo de Gisela. La orientación tenía un sonido agradable, pero los maestros estaban en condiciones de imponer su sistema de valores a los estudiantes si no tenían cuidado. Dicho esto, el pensamiento de Gisela, que no veía a los demonios como malvados, ciertamente no le parecía desagradable a Kohou. En todo caso, estaba más cerca del sistema de valores de un residente del santuario demoníaco. Si tuviera que evaluar a Gisela en base a un solo punto, sería que las afirmaciones del grupo no eran simplemente tonterías, dijo Natsuki, levantando elegantemente su taza de té. De hecho, actuaron continuamente para proteger a los demonios oprimidos en zonas de conflicto y en regiones donde la discriminación seguía siendo pronunciada. Kohou dejó escapar un suspiro de admiración. Ciertamente, esa era una conducta a la que se le podía asignar un valor, y una conducta peligrosa además. Naturalmente, muchos grupos estaban menos que emocionados con esto, continuó. Por supuesto, eso se aplicó a los ejércitos de varias naciones en desacuerdo con los demonios, pero también llovieron feroces críticas de sus hermanos en las otras ramas de la Iglesia Ortodoxa de Lotaringia.
En algunos casos, ellos y los demonios que protegían fueron atacados, lo que provocó numerosas víctimas. Así que eso es lo que quisiste decir con herejía. El puño de Kohou tembló cuando la indignación lo atrapó. Una diferencia en el dogma había llevado a que los grupos se mataran entre sí. Esto también era algo común en todo el mundo. Gisela no se equivocó al tratar de proteger a los demonios, pero Kohou también entendió el odio que las personas que arriesgan sus vidas para luchar contra los demonios tenían hacia Gisela. No era un problema que pudiera resolverse con palabras violentas como justicia o maldad. Para proteger a sus miembros y demonios de fuerzas tan hostiles, Gisela llegó a considerar necesario que ella también necesitaba estar armada. El área de operaciones de Gisela siempre estuvo en el frente de una guerra. En consecuencia, estos poderosos guerreros fueron criados a través del combate en vivo. Irónico, ¿no es así? Natsuki sonrió levemente. Kohou olvidó su enojo y la miró fijamente. Esperen, esos guerreros, no me digan qué son. Natsuki asintió desapasionadamente. Sí, los paladines de Gisela. Kohou exhaló con cansancio. Así que eso es lo que era. El elevado orgullo que había sentido por su título de paladín. La ardiente tenacidad con la que observaba a Kohou hasta el punto de resultar extraña. Y su naturaleza extrañamente entrometida, cuando consideraba cómo llegó a ser Gisela, todo sobre la personalidad de Sisuri de repente cobró sentido. Yukina, que había estado escuchando en silencio hasta ese momento, habló. Si Gisela realmente existe, como organización, deberían resultar bastante útiles para determinar la identidad de Kazugaya-san. Ya veo. Todo lo que tenemos que hacer es hablar directamente con esta gente de Gisela y preguntar, ¿verdad? Yase inmediatamente sacó su teléfono inteligente. Sin duda, tenía la intención de ordenarle a alguien que se pusiera en contacto con Gisela. Natsuki miró a la pareja y negó con la cabeza en silencio. Desafortunadamente, eso no será posible. ¿Por qué no? Es porque Gisela es una especie de organización secreta como la organización Rey León. Kohou miró a Natsuki, perplejo. Una agencia gubernamental especial, corrigió Yukina. Ciertamente, Gisela no tiene ninguna razón para ocultar la identidad de sus paladines, dijo Natsuki con desdén. Entonces, pero no funcionará. Gisela ya no existe, declaró con calma Natsuki, aparentemente regañando a Kohou por su fervor. No existe. Hasta hace 6 años, la sede de Gisela estaba ubicada dentro del Santuario Demoníaco Europeo de Hiroise. Santuario Demoníaco de Hiroise. Repitió Kohou, sorprendido. No es que sus palabras fueran sorprendentes en sí mismas. El objetivo de Gisela era proteger a los demonios. Si es así, basar su cuartel general en un santuario demoníaco tenía sentido. Después de todo, los santuarios demoníacos no se limitaban a la isla Itogami, fueron construidos con el objetivo de la convivencia entre humanos y demonios en todo el mundo. Lo que hizo que Kohou se sintiera desconcertado fue hacia el lugar que se llamaba Hiroise. Kohou sabía el nombre de esa ciudad de alguna parte. Había escuchado a Natsuki decir el nombre antes. Yukina también lo sabía. Tartarus Labs. La palabra unió los recuerdos de Kohou. Eso. Tartarus Labs. El santuario demoníaco europeo de Hiroise, ese es el nombre de la ciudad que Senge Takeito y su gente destruyeron hace 6 años. Parece que la mayoría de los miembros de Gisela permanecieron en Hiroise hasta el final, agotando todos los esfuerzos para rescatar a los ciudadanos. Como resultado, ya era demasiado tarde para huir. La organización fue aniquilada. No hay paladines de Gisela supervivientes, que yo sepa, al menos. El tono de voz de Natsuki era gentil, prestándole un fuerte tono de verdad. Fueron aniquilados. La mirada temblorosa de Kohou merodeaba. La explicación de Natsuki se sumaba. Ella no tenía ninguna razón para engañarlo. Gisela realmente ya no existía. A pesar de eso, Kohou no creía que Sisuri le hubiera mentido. Seguramente se había llamado a sí misma paladín de Gisela, y no había inconsistencia entre sus palabras y acciones. ¿O Sisuri ya había muerto, lo que significa que lo que Kohou había visto era su fantasma? ¿Qué significa esto? Kohou se preguntó a sí mismo, su expresión era la de un hombre a la deriva. Esta charla inútil ha durado bastante. Todavía quedan 25 minutos hasta que termine tu examen de inglés. Natsuki sacó un reloj de bolsillo dorado, el tono de su voz cambió repentinamente mientras hablaba. Sus palabras inesperadas trajeron un feroz «je» fuera de Kohou. Aparentemente, ella había contado totalmente el tiempo que tomó su conversación en ese momento contra el tiempo asignado para el examen. Que se hubiera esforzado por advertirle, naturalmente, significaba que no tenía intención de extender ese tiempo. Fue un comportamiento atroz de alguien que había hablado bastante en esa conversación. Y lo que quedó ante las manos de Kohou fueron hojas de respuestas prácticamente intactas. ¿Qué diablos está pasando?, se lamentó Kohou, suspirando una vez más cuando sintió que lo habían abofeteado. Parte 5. Astarte, que había dejado el aula antes, regresó justo después de que Kohou de alguna manera lograra terminar su examen de inglés complementario y estuviera
Estuviera investigando problemas de matemáticas sin tiempo para un descanso. Maestra, hay una llamada de emergencia para usted. La bandeja que llevaba la niña homúnculo tenía una taza de té negro recién hecho, 2 galletas y un pequeño dispositivo de comunicación. Era un comunicador encriptado para magos de ataque federales. Natsuki miró su pantalla antes de inspeccionar el aula. Kohou estaba en medio de calcular las desigualdades de ecuaciones simultáneas que formaban el acantilado que podía impedirle pasar al siguiente grado. Yukina, su observadora, estaba recostada contra la pared de un aula y profundamente dormida, tal vez por un agotamiento considerable. A su lado, Yase y Lidiane estaban jugando a las cartas. En cierto sentido, era una escena muy pacífica. Astarte. Te dejo este lugar. Trata estrictamente cualquier irregularidad. Accepted. Astarte afirmó las órdenes indirectas de su maestra Natsuki. Agarrando una de las galletas que Astarte había traído, Natsuki salió del salón de clases. Fue Kohou quien la llamó para que se detuviera. Natsuki-chan. Olvídalo. No ganarás nada si me prestas atención. Deja de pensar. ¿Pasó algo?, preguntó la mirada en el rostro de Kohou, pero Natsuki lo rechazó sin rodeos. No puedo dejar de pensar en medio de un examen, cielos. ¿Qué profesor le habla así a un alumno?, enfurruñado Kohou para sí mismo, apoyando su mejilla contra su palma. Entonces, cuando Kohou levantó la cara una vez más, Natsuki había desaparecido elegantemente de la vista. Se había producido un tiroteo dentro del almacén. Era un antiguo almacén de carga. Corporación de Gestión de Eventos estaba escrito en el letrero. Teniendo los frentes para el transporte frecuente de carga sin despertar sospechas podría hacerlo peor. En el tiroteo estaba el equipo SWAT de la Guardia de la Isla bajo el mando de un inspector de la Policía Federal. La Guardia de la Isla era superior en número y potencia de fuego, pero la situación ciertamente no era una ventaja para ellos. Los criminales mágicos escondidos en el almacén estaban empleando poderosos hechizos ofensivos. Esa era probablemente la razón por la que enviaron una solicitud para que Natsuki brindara apoyo. Saltando al almacén a través de la teletransportación, Natsuki caminó directamente al medio de la batalla. Los criminales mágicos sitiados eran 7 en total. Según los estándares modernos, los hechizos que usaban eran peligrosos e ineficaces, sin mencionar viles. Emplearon un poderoso miasma que corroía el metal y un hechizo de control mental para causar pánico indiscriminado. Cada uno de los lanzadores agarraba viejos grimorios con gruesas y pesadas ataduras. Hechiceros de LCO, ¿verdad? Natsuki exhaló con odio mientras identificaba la naturaleza de los criminales. Organización criminal La Biblioteca, también conocida como LCO-7. Eran un grupo de hechiceros con el objetivo de recolectar y estudiar grandes cantidades de grimorios prohibidos que se dice que propagan calamidades. Durante un tiempo, se jactaron de una tremenda influencia en todo el mundo, pero una traición de su líder, Tokoyoshi Aya, les había dado un duro golpe, dejándolos debilitados. Habiendo perdido ya a 7 LCO igual a Library Criminal Organization / Organización Criminal La Biblioteca. Muchos de sus miembros más importantes en la isla Itogami, los de su clase seguramente llegaron a ver la tierra como abominable. Después de ser humillados por Aya, pensé que esconderían sus colas y correrían, pero aquí están, arrastrándose de vuelta. ¿Qué? Pensaron que podrían escabullirse justo después de la recién obtenida independencia de la isla Itogami, sin mayor advertencia. Natsuki agitó el abanico en su mano hacia los hechiceros que cantaban sus hechizos. Una onda de choque invisible golpeó sin piedad al enemigo. El miasma dentro del almacén se despejó, la intensidad de los ataques de la guardia de la isla aumentó. Maga de ataque Minamiya. Un inspector reconoció a Natsuki y corrió hacia ella. Una expresión conflictuada se apoderó de él, mezclando una vergüenza por la violación de su jurisdicción con un alivio inconcebible. Dijo Minamiya Natsuki. La bruja del vacío. Los murmullos corrieron entre los hechiceros escondidos. Para ellos, Natsuki, quien había capturado a Tokoyoshi Aya y creadora de la causa de la caída de LCO, era un símbolo de odio y miedo. Toma a tus heridos y retrocede. Puedo lidiar con esto yo sola, ordenó Natsuki al inspector. Por un instante, el inspector palideció, pero no intentó objetar. Sabía que Natsuki tenía razón. Toda presencia de la maga de ataque, vestida con su elegante vestido, se desvaneció cuando pareció derretirse en el aire. Un momento después, apareció en el centro de los hechiceros sitiados.
Las cadenas de plata salieron disparadas en todos los ángulos, atravesando a los hechiceros mientras estaban petrificados. Las cadenas procedieron a entrelazarlos, robándoles su libertad para actuar. Todo terminó en un solo instante. Cuando los hechiceros dejaron escapar voces angustiadas y cayeron al suelo, Natsuki los miró con una mirada de disgusto, como si estuviera mirando moscas domésticas. Tan frágiles. Incluso con el deseo debilitado, hubiera pensado que podrían enviar más fuerza de combate al campo que esto. Confirmando que los hechiceros habían sido neutralizados, los miembros de la guardia de la isla entraron en la parte trasera del almacén. En contraste con las sonrisas de alivio que venían sobre cada uno de ellos, la expresión de Natsuki permaneció nublada. La falta de tenacidad de los hechiceros de LCO pesaba en su mente. El hilo de pensamiento de Natsuki fue interrumpido por las voces aterradoras provenientes de los hechiceros aprehendidos. ¡Uba! ¿Qué? ¿Qué hay de malo con ellos? Incluso los miembros de la guardia de la isla estaban tan nerviosos que les temblaban las piernas. Así de extraña era la escena que se desplegaba ante ellos. Innumerables sombras se arrastraban desde la oscuridad en la parte trasera del almacén. Esta era una horda de bestias en descomposición, hinchadas y de aspecto extraño. Quedaban vestigios de varios animales, como perros, pájaros y peces, pero ninguno había conservado su forma original. Docenas de cuerpos individuales se habían fusionado para formar una sola masa que se abría paso hacia el almacén. Larvas. No puede ser. ¿Por qué, gran bibliotecaria? Somos sus hermanos de LCO, gritó uno de los hechiceros, rodando por el suelo con una expresión lastimera. La guardia de la isla se giró hacia los monstruos que se acercaban y comenzó a dispararles. Sin embargo, los monstruos que habían sido llamados larvas no detuvieron su incursión. La sombra resbaladiza, brillante y viscosa se tragó a los hechiceros inmóviles y comenzó a digerir su carne. Ya veo. Estos son peones prescindibles. El objetivo es la destrucción de pruebas. Entrecerrando los ojos con amargura, Natsuki agitó el abanico en su mano derecha. El espacio circundante hizo un brillo similar a una ondulación y escupió pequeños ositos de peluche uno tras otro. Gris. Marrón. Azul pastel. Lunares. A cuadros. Animales de peluche de varios colores formaron una línea sin un solo hilo fuera de lugar y se precipitaron a la horda de larvas. En realidad, los osos eran los familiares de Natsuki, bombas que Natsuki había creado con energía mágica. Las larvas habían sido empujadas hacia atrás solo unos pocos metros cuando Natsuki detonó a sus familiares uno tras otro. La escala de las explosiones era pequeña, pero la fuerza era suficiente para hacer volar a los larvas, nada más que zombies al final. Además, los familiares los abrumaron por su gran número. Los larvas se convirtieron completamente en trozos de carne chamuscados, de un blanco vaporoso a medida que desaparecían. Solo los miembros de la guardia de la isla, aparentemente fuera de sí, y los hechiceros heridos se quedaron atrás. Ahora, entonces. Parece que han sido abandonados por su superior. Todavía tienen la moral para oponer resistencia. Natsuki dirigió fríamente su pregunta a uno de los hechiceros que lloraba abiertamente por el miedo y el dolor de sus heridas. El hechicero siguió sollozando, pero aún así, sacudió desesperadamente la cabeza. Naturalmente, entendió muy bien que lo habrían matado si Natsuki no hubiera volado a los larvas. Ahora, entregarán la carga que introdujeron de contrabando. Natsuki planteó la pregunta con una voz desprovista de emoción. Uno de los hechiceros, todavía atado por cadenas de plata, usó su mano izquierda apenas libre para señalar una máquina que estaba cerca. Tenía un exterior de plástico barato y una combinación de colores muy llamativa. Era un armario de juegos de gran tamaño como los que se ven en un centro de juegos o en un parque de atracciones. ¿Te estás burlando de mí? Tienes un montón de agallas, gruñó el inspector, tirando por el cuello al hechicero que lloraba. No, es verdad. El gran bibliotecario. La bruja del crepúsculo nos ordenó que no le entregáramos esta máquina a nadie. El hechicero replicó con una voz mezclada con un sollozo. La expresión desesperada de su rostro hizo que el inspector se callara. Su comportamiento sugirió que no sabía cómo procesar esa información. La bruja del crepúsculo, ¿verdad? Ya veo, Natsuki murmuró puramente para sí misma. Sus ojos de alguna manera parecían visiblemente burlones mientras miraban el gabinete de juegos que había estado en el almacén acumulando polvo durante los últimos 3 días. Parte 6, Time's Up. Se acabó el tiempo, la voz monótona de la niña homúnculo resonó por todo el aula cerrada. Las agujas del reloj indicaban que eran las 11:50 de la mañana.
Las 11:50 de la mañana. El tiempo asignado para los exámenes complementarios de Kohou había llegado a su fin. Terminé. Kohou, que de alguna manera se las había arreglado para terminar con todos los problemas, se dejó caer sobre la mesa, inmóvil. Para empezar, no habían pasado ni 6 horas desde que Kohou fue recuperado de la playa de la isla Itogami. Arrastrado a la escuela sin tener ni idea de lo que estaba pasando, había tenido exámenes suplementarios de la nada. Además de eso, había escuchado la verdadera naturaleza de Gisela, el cerebro de Kohou estaba a punto de sobrecalentarse. Por el momento, no quería pensar en nada complejo. Sin embargo, sabía que no podía hacer eso. Envío de hojas de respuestas confirmadas. Se le informará de los resultados de las pruebas complementarias después de 2 días. Ya sea que estuviera consciente de la angustia mental de Kohou o no, la declaración de Astarte fue formal. Hasta el final. Con una mirada neutra en su rostro, revisó los papeles de prueba que había reunido. Lo único que Kohou y los demás podían hacer más allá de ese punto, era rezar. Senpai, has trabajado muy duro. Kohou cayó en un estado de abatimiento cuando la voz de Yukina lo llamó. Probablemente no fue solo la imaginación de Kohou que su expresión se veía un poco más brillante. Ella podría haberse sentido responsable como su observadora de que él estuviera al borde de reprobar un año escolar, o quizás era simplemente que su falta de sueño se había aliviado. Imeragi, ¿estás bien con estar despierta?, preguntó Kohou, genuinamente preocupado por ella. Tal vez ella estaba tratando de evitar que él se diera cuenta, pero incluso para Kohou estaba claro como el día que Yukina había estado durmiendo durante sus exámenes. ¿A qué te refieres? No es que me falte el sueño, pero haré que sepas que los guerreros chamán de la organización Rey León reciben entrenamiento para que puedan continuar actuando durante 96 horas sin descansar ni dormir. Tienes una marca en tu mejilla. Kohou señaló la mejilla izquierda de Yukina mientras transmitía la información mínima necesaria. Era bastante simple, Yukina tenía una marca en la mejilla por el brazo que había usado como almohada mientras dormía profundamente. El rostro de Yukina se puso rojo brillante y se quedó en silencio. ¿Cómo están tus heridas, Kohou?, preguntó Yase en su lugar con una sonrisa afligida. Bueno, de alguna manera estoy bien. Sin embargo, no creo que siquiera pueda correr. Kohou inconscientemente tocó su pectoral izquierdo mientras respondía. Estaba acostumbrado al dolor, pero no podía esperar que una herida hecha por Sekkarou empalándolo se curara dramáticamente en tan poco tiempo. Además, las heridas a través de Sekkarou le impedían convocar a sus Kenjus. Kohou lo sabía por experiencias pasadas. Dicho esto, no se trataba de una herida a un nivel que obstaculizara la vida cotidiana. Eso era sin duda gracias a que Yukina había evitado sus signos vitales. Vamos a comer algo, entonces, ¿eh? Asahi debería llegar en cualquier momento ahora. Ya se miró el reloj mientras hablaba. Sus palabras hicieron que Kohou se diera cuenta de lo vacío que estaba su estómago. La última comida de Kohou había sido antes de entrar en las aguas termales de Carceri. En la actualidad, Kohou no sabía realmente si los Carceri realmente existían o no. La chica supuestamente capaz de explicar eso aún no había llegado a la Academia Saikai. Ahora que lo pienso, Asahi se está tardando, murmuró Kohou. Ya habían pasado más de 3 horas desde que Yase le había enviado un mensaje. Sin embargo, Yase asintió sin ningún signo particular de nerviosismo. Sí. Parece que hubo algún tipo de problema con su tanque a mitad de camino. ¿Problema? Las cejas de Kohou se movieron de preocupación. No preguntó, ¿por qué Asahi viaja en un tanque en medio de la ciudad? Sintió que era un poco tarde para preguntar eso. Envié a Lidiane-chan para que fuera a buscarla, así que no creo que haya de qué preocuparse. Pase lo que pase en el camino, Yase se detuvo de inmediato. Se llevó sus auriculares favoritos a la oreja mientras una expresión grave se apoderaba de él que nunca mostraba a otros en circunstancias normales. Yase. Tenemos un invitado. Una mujer. Y está armada. Yase parecía que estaba mirando a lo lejos mientras chasqueaba la lengua con disgusto. La expresión de Kohou también se tensó. ¿Armada? Espera, estás diciendo que atacará nuestra escuela. Siendo domingo, prácticamente no había estudiantes en el campus, salvo unos pocos involucrados en las actividades del club. Si alguien venía a atacar, las probabilidades eran del 80 al 90% de que el objetivo fuera Kohou. Senpai. La advertencia de Yukina resonó en el salón de clases antes de que Kohou pudiera comprender la situación. Sacó una tableta de hechizos del bolsillo de su uniforme escolar y la arrojó como un shuriken. La tableta de hechizos cambió de forma en el aire, transformándose en un lobo plateado. Era un shikigami metálico. El lobo pasó sobre la cabeza de Kohou, moviéndose hacia una ventana con balcón justo afuera. Allí estaba una única sombra azul-negra. Era como si 2 lagartos se hubieran fusionado a la fuerza para formar un reptil de 2 cabezas y 8 patas. Su cuerpo se estaba pudriendo, hinchado hasta que su forma se volvió especialmente inquietante. Kohou y los demás lo miraron fijamente mientras trepaba por el alféizar de la ventana abierta.
Sus ojos saltones se movían de un lado a otro como si estuviera monitoreando a Kohou y los demás. El Shikigami de Yukina atacó al monstruo con la velocidad del rayo. Rasgado por garras infundidas con energía ritual, el cuerpo del monstruo estalló en pedazos. Los pedazos de carne esparcidos y voladores se crisparon por un tiempo, pero finalmente se convirtieron en humo bajo la luz del sol y desaparecieron. ¿Qué diablos fue esa cosa?, preguntó Yase, disgustado, mientras pisaba un trozo de carne que aún no se había disuelto. Yukina parecía no saber si debía devolver el Shikigami a una tablilla de hechizos y recuperarlo. Sin duda dudó en tocar una tableta de hechizos cubierta con la salpicadura de sangre de un monstruo con su mano desnuda. Tardíamente, Kohou pronunció el nombre del monstruo. Larva. ¿Qué? Yase parpadeó con una mirada sospechosa en sus ojos. Una especie de zombi. Supuestamente un cadáver de animal que está animado por energía demoníaca en el Carceri. Carceri. Espera, ¿no quieres decir? Los ojos de Yase se abrieron de par en par. Sin duda, Yase estaba tan sorprendido como cualquiera de que un monstruo de la isla Onrai, un lugar que supuestamente no existía, hubiera aparecido en el mundo real. Yukina explicó con calma, este no era un no muerto de origen natural. Era débil, pero sentí que estaba recibiendo algún tipo de energía ritual direccional. La expresión de Kohou se volvió grave. Significa que alguien lo estaba controlando. Entonces el objetivo era el reconocimiento. Nos han descubierto, dijo Yase, presionando sus auriculares sobre ambos oídos. Kohou no sabía qué base tenía para declarar eso, pero pensó que esos auriculares tenían algo que ver con eso. Quizás alguien me persigue. Bueno, en esta situación, sería difícil asumir cualquier otra razón, dijo Yase. Sí, supongo que tienes razón. Qué molestia, pensó Kohou, genuinamente irritado por un segundo, pero inmediatamente cambió de tema. Si hay problemas de cualquier manera, es mejor que vengan directamente a mí, razonó. Eso se duplicó ya que alguien había estado controlando al larva. Tenía una montaña de preguntas que quería plantearle al agresor. ¿Conoces la ubicación del intruso?, Yukina preguntó mientras sacaba su lanza plateada de su amada funda de guitarra. Ella acaba de entrar por la entrada de servicio a los terrenos de la escuela. Dado el tiempo, la posibilidad de toparse con otros estudiantes es baja, pero ¿qué vas a hacer? Ya se desvió la mirada hacia las ventanas del lado del pasillo. Kohou tomó la última pregunta en el sentido de, ¿es mejor tender una emboscada dentro del salón de clases o salir afuera para golpearla? Kohou se ofreció como voluntario sin dudarlo. Iré. Nuestra ubicación ha sido expuesta de todos modos. Sin conocer la identidad del oponente, no se pueden formar planes efectivos y no puedes atacar por sorpresa a alguien que conozca tu ubicación. Esperar tranquilamente a que el enemigo se acerque sería inútil. Además, cada uno de los kenjus de Kohou resultaría inútil en los estrechos confines del edificio. Coincidió. Detendré al intruso en el lugar de la maestra Minamiya. Sorprendentemente, fue Astarte quien estuvo de acuerdo con la opinión de Kohou. Astarte, un homúnculo bajo custodia protectora y observación, tenía el deber de obedecer las órdenes de Natsuki. Fue a ella a quien Natsuki le había dado las vagas órdenes de, te dejo este lugar a ti. Como resultado, Astarte aparentemente había tomado el deber de la ausente Natsuki de preservar el orden público dentro de la escuela. Aquí, mantener el orden público significaba deshacerse del intruso. Entendido. Yo me ocuparé de evacuar a los estudiantes. Habría dejado a Lidiane-chan aquí si hubiera sabido que esto iba a suceder. Ya se aceptó a regañadientes el plan de acción de Kohou y Astarte. Sin duda se refería a Lidiane. La propia Lidiane era la niña de primaria impotente que parecía ser, pero su tanque robot era increíblemente fuerte. Aunque tener algo así en un alboroto dentro de los terrenos de la escuela planteaba sus propios problemas. Seguiré adelante. Astarte. ¡Ey! Antes de que Kohou pudiera detenerla, Astarte se dirigió a la ventana del pasillo. Saltando por el alféizar de la ventana desde el tercer piso del edificio de la escuela, aterrizó en el suelo. Alas translúcidas se extendieron desde la parte posterior de su traje de sirvienta, absorbiendo el golpe de la caída. Senpai, vámonos también. Después de sacar su lanza plateada de su estuche de guitarra, Yukina siguió a Astarte sin dudarlo. Girando hábilmente en el aire como un gato, aterrizó sin ni siquiera un sonido. Probablemente había mejorado sus capacidades físicas con energía ritual. Incluso demostró el lujo de sujetar firmemente su falda plisada. ¡Oh, mierda! No hay más remedio que ir. Kohou estaba prácticamente llorando mientras seguía a Yukina y Astarte. Ahora que su cuerpo se había convertido en el de un vampiro, ese tipo de altura no era gran cosa, pero la lógica no hacía que las cosas aterradoras fueran menos aterradoras. Mientras Kohou realizaba un aterrizaje relativamente inconexo, Astarte habló con una voz con poca entonación. Advertencia. Se confirma el acercamiento de los muertos vivientes designados como larvas. Larvas, en este número. Yukina exclamó, mirando alrededor del patio de la escuela.
El camino que conducía a la entrada de servicio estaba aparentemente enterrado bajo una horda de muertos vivientes espeluznantes que se acercaban. Se basaban en cadáveres de ratones de tan mal gusto que el solo hecho de verlos hacía que uno quisiera vomitar. Naturalmente, incluso Yukina no pudo ocultar su malestar. Retrocede, Imeraji. Tú también, Astarte. Kohou levantó su mano derecha mientras daba un paso al frente. Shish. No estaba usando sus kenjus. Los kenju del cuarto progenitor, que se dice que rivalizan con los desastres naturales, se especializan principalmente en eliminar grandes ejércitos y destrucción masiva. Usarlos en un lugar como ese llamaría la atención y las instalaciones dentro de los terrenos de la escuela no escaparían ilesas. Lo que se necesitaba no era un kenju, sino un pequeño fragmento de la energía demoníaca que uno poseía. Vio a Yukina boquiabierta, porque lo que Kohou agarraba en su mano derecha era la tableta de hechizos que Yukina supuestamente había dejado en el aula olvidada. No era Yukina, sino Kohou quien vertía poder demoníaco, lo que transformó la tableta de hechizos en un Shikigami, con la forma de un león envuelto por un rayo pálido. El Shikigami de Kohou se manifestó por solo un momento. Transformado en un rayo, atacó a la horda de larvas, en el siguiente instante, estalló en pedazos, aparentemente explotando de adentro hacia afuera. Sin duda, el Shikigami no había podido resistir la vasta energía demoníaca de Kohou. En el lapso de ese único instante, la horda de larvas había sido aniquilada. Antes de que se quemara y se disipara, el Shikigami de Kohou había destrozado a las docenas de larvas. Bueno, eso es todo. Kohou miró la pila humeante de restos de larvas, exhalando con alivio. Después de todo, el Shikigami solo se había materializado por un momento, y no era como si fuera capaz de un control preciso. No era algo particularmente digno de elogio, pero dado que el objetivo inmediato se había logrado, supuso que contaba como un éxito. «Senpai, ahora mismo», exclamó, parpadeando mucho. No podía culparla por estar sorprendida. Incluso si era un ritual realizado por pura fuerza de energía demoníaca, Kohou había usado un hechizo. Te lo dije. Durante medio año, he estado entrenando como mago de ataque. Bueno, no es que haya podido usar un solo hechizo hasta el final. Kohou tenía una expresión claramente incómoda mientras hablaba. Fue Rui quien le había enseñado los fundamentos de la magia, incluido cómo controlar a un Shikigami. Era muy consciente de lo poco sofisticado que había sido su propio hechizo. No puede ser. ¿Realmente entrenaste en la isla Onrai? Yukina estaba aturdida. Sin embargo, Kohou no respondió a su pregunta. Había notado la silueta del asaltante pasando junto a los restos de las larvas y acercándose. Era una chica de cabello blanco que llevaba una espada larga. La escena de ella hizo que Kohou se detuviera, como si hubiera enviado una sacudida eléctrica a través de él. Eso es una locura. Tú eres quien controla los larvas. Kohou palideció y negó con la cabeza. No podía comprender lo que estaba pasando. La chica estaba vestida con un abrigo largo adornado con armaduras en varios lugares. El pelo de un blanco puro se derramaba bajo el largo gorro que llevaba. Tenía un rostro refinado y ojos azules. La niña empuñaba una espada larga carmesí que se parecía a una llama, Howlis. Kazuko, ¿por qué? Kazugaya Shisuri miró a Kohou que gritaba con una expresión neutral, con su espada lista. La ondulante hoja carmesí reflejaba fríamente la luz del sol. Parte 7. Confirmada presencia de intruso armado. Derecho a la autodefensa activado bajo las condiciones de custodia protectora del homúnculo, cláusula de exención especial número 2. La voz monótona de Astarte resonó en el patio de la escuela. Un par de alas casi transparentes se extendieron desde su esbelta espalda vestida con un traje de sirvienta una vez más. Estos se transformaron gradualmente en un conjunto de brazos, los de un enorme kenju humanoide. Execute, Rododactylos. Apareció un golem translúcido, tragándose a Astarte. Ella era el único simbionte de kenju experimental y artificial del mundo. Ella era un homúnculo controlando a un kenju. Con su armadura, Astarte se paró frente al enemigo para actuar como el escudo de todos. Los ataques físicos eran completamente ineficaces contra un kenju. Además, el kenju de Astarte, Rododactylos, reflejaba y absorbía energía mágica. Esto significaba, en otras palabras, que no cualquier tipo de ataque podía dañar al kenju de Astarte. Aún así, la expresión de Kohou se retorció de miedo. No funcionará, Astarte. No contra Kazuko, me refiero a la espada de Kazugaya, Howlis. Shisuri lanzó su ataque antes de que Astarte pudiera reaccionar al grito de Kohou. Sosteniendo la espada carmesí en una postura baja, corrió, cortando hacia el enorme kenju humanoide. Astarte manipuló el brazo del kenju en un intento de bloquear el ataque. Sin duda tenía la intención de capturar a Shisuri ilesa. Sin embargo, inmediatamente antes de que se hiciera contacto con Shisuri, se hizo un profundo corte en el enorme brazo. Para un kenju construido con energía demoníaca, el daño en sí no era amenazante, pero Astarte reaccionó tarde al impacto inesperado.
Mientras Astarte luchaba por reorientarse, Sisuri saltó al flanco del golem, cortándolo una y otra vez. El Kenju de Astarte está siendo cortado. Yukina exclamó con el corazón apesadumbrado. Después de todo, incluso su Sekkarou había demostrado ser incapaz de dañar al Kenju de Astarte. Sisuri estaba rompiendo las inexpugnables defensas de Rododáctilos con facilidad. Era una pelea unilateral. De hecho, su espada parecía aumentar en poder cuanto más cortaba a Rododáctilos. Su espada se vuelve más fuerte a medida que consume energía demoníaca. No puedes bloquear esa espada con un Kenju. Retrocede, advirtió Kohou. Astarte obedeció cortésmente. Seguramente entendió que prolongar la pelea solo sería una ventaja para Sisuri. Usando la fuerza abrumadora en las piernas de su golem, Astarte voló hacia atrás de un salto. Sisuri no intentó perseguirla. Kazuko. Kohou se quedó quieto e indefenso mientras llamaba a Sisuri. Detrás de él, Yukina levantó silenciosamente su lanza. Finalmente te encontré, Eketsuki Kohou. La voz de Sisuri sonaba robótica, como si estuviera hablando con alguien desconocido para ella. Ella miró a Kohou con ojos inexpresivos, dirigiendo su espada carmesí hacia él. Regresa a la isla Onrai, cuarto progenitor. La fuga de un santuario demoníaco es una ofensa grave. Fuga. La falsa acusación de Sisuri confundió a Kohou. Por supuesto, Kohou no recordaba haber huido de la isla Onrai. Tenía que haber visto a Kohou desaparecer del Carceri en el momento en que fue empalado por la lanza de Yukina. Había sucedido justo enfrente de ella. Espera, Kazuko. ¿De verdad viniste aquí desde la isla Onrai? ¿Cómo? Ya se había dicho que la isla Onrai no existía. Sin embargo, aquí estaba Sisuri, diciéndole que regresara a la isla Onrai. Eso significaba que viajar hacia y desde la isla de Onrai era realmente posible. Sisuri decidió no responder. Bajó su centro de gravedad, sosteniendo su espada en alto. Kohou reconoció esta postura. Hizo esto antes de cargar contra su enemigo. Soy un paladín de Gisela, observadora del cuarto progenitor. Para la protección de la isla Onrai, guiaré a Aketsuki Kohou al Carceri. Kazuko, detente. Kazugaya. La expresión de Kohou se puso rígida mientras gritaba. No tenía ningún deseo de luchar contra ella. En primer lugar, no pensó que pudiera ganar contra ella. Haciendo caso omiso de la súplica de Kohou, Sisuri pateó el suelo y se lanzó hacia él. Su aceleración fue abrumadora. Estaba más allá de los límites humanos. Cerró la distancia entre ellos en un abrir y cerrar de ojos. Su hoja carmesí trazó un hermoso arco que cortaría el torso de Kohou en dos. En ese instante, una hoja plateada se parecía a un rayo mientras corría hacia los campos de visión de Kohou y Sisuri. Sekkarou. Los ojos de Sisuri vacilaron en estado de shock. La espada que había blandido con la velocidad de los dioses había sido bloqueada por la lanza de plata justo antes de llegar a Kohou. Sisuri usó el poder del retroceso de la espada chocando para saltar hacia atrás, mientras que Yukina recuperó su lanza, manteniendo la guardia. H. y Meraji. Kohou, rígido paralizado, tardó un momento en comprender la situación. Para ese momento, Yukina y Sisuri se habían enfrentado una vez más. Cada uno de ellas entendió que el oponente ante ella era un enemigo poderoso. Sus guardias estaban en alto. La energía demoníaca de Howlis ha desaparecido. Sisuri se mordió un poco el labio cuando vio que su amada espada había perdido su brillo. Howlis, con su poder probablemente amplificado por consumir el Kenju de Astarte, se había convertido en una espada larga ordinaria. La Sekkarou que anula la energía demoníaca de Yukina había borrado la energía demoníaca que la espada había acumulado. Kazugaya Sisuri Castilla, yo soy tu oponente, dijo Yukina solemnemente, sin mostrar signos de ser influenciada por la ira de Sisuri. Kohou no detuvo a Yukina. Más exactamente, no pudo detenerla. Ni siquiera pudo acercarse a la pareja mientras se miraban la una a la otra desde una distancia segura. Todo lo que lograría acercándose descuidadamente era interponerse en el camino de Yukina. La expresión de Sisuri estaba llena de hostilidad. ¿Y tú quién eres? Imeraji Yukina. Una guerrera chamán de la organización Rey León. La organización Rey León. Sisuri inclinó ligeramente su cabeza. Probablemente no conocía el nombre. Por favor, deja tu arma y ríndete. Ríndete. La habilidad de esa espada es ineficaz contra Sekkarou, advirtió Yukina. Sin embargo, Sisuri lo tomó como una provocación. La nitidez de sus hermosos rasgos aumentó. No me subestimes. Mientras escupía las palabras, Sisuri entró en la brecha que la separaba de Yukina. Controlando reflexivamente su lanza, Yukina paró la espada de Sisuri. Sin embargo, Yukina no se abstuvo de contraatacar. Usó la fuerza del retroceso para hacer girar su lanza, girando su eje completamente metálico como un arma contundente para asaltar el costado de la cabeza de Sisuri. Sisuri agachó la parte superior de su cuerpo para evadir el ataque y soltó un corte desde una postura baja. Con pasos elegantes,
Yukina eludió la espada carmesí antes de embestir con su lanza una vez más. Chizuri balanceó su espada desde lo alto para detener la hoja de frente. Las dos armas chocaron y la fuerza las empujó a ambas hacia atrás. Realmente era una batalla igualada. Kazuko, detente. Tú también, Imeraji. Kohou gritó. Fue inútil. Su voz se desvaneció en medio del sonido de las armas chocando. Incluso con su visión mejorada de sus habilidades vampíricas, Kohou no podía seguir los movimientos de la pareja mientras se mezclaban. Todo lo que podía ver eran innumerables imágenes posteriores de armas y chispas voladoras. ¿Cuál es tu relación con Kohou? Chizuri gritó, manteniendo una ráfaga de ataques continuos. Soy su observadora. Yukina respondió mientras derribaba la tormenta de ataques cortantes. En ese instante, un indicio de angustia como nunca antes apareció en los ojos de Chizuri. Disculpa. Observadora. Ese es mi deber. Soy yo quien ha estado comiendo y durmiendo con él todos los días durante el último medio año. Desprovista de emoción, Astarte repitió, comer y dormir juntos. Eso no es cierto. Bueno, supongo que técnicamente no es una mentira, pero no de esa forma. Kohou se apresuró a negar. Necesitaba disipar cualquier desafortunado malentendido. Con un eco metálico especialmente feroz, Yukina y Chizuri se distanciaron una vez más. El aire de fatiga estaba pesando en ambas. A Yukina le costaba respirar y Chizuri tenía la frente empapada de sudor. Senpai, Kazugaya-san probablemente no esté en sus cabales en este momento, dijo Yukina. Eso probablemente sea cierto, pero... Él lo sabía. Había entendido que Chizuri no estaba en su sano juicio por el mismo hecho de que había estado controlando los larvas. Así que... dijo Yukina, entrecerrando los ojos. Lo siento, pero tendré que someterla por la fuerza. Esa es mi línea. Te mostraré el poder de un paladín de Gisela. Howlis. Con un rugido, Chizuri aceleró, sosteniendo su espada sobre su cabeza, lista para bajarla a un lado con todas sus fuerzas. Era un tipo de ataque ofensivo que también dejaba abiertas sus defensas, la especialidad de Chizuri. Yukina se salió del camino por un pelo, solo gracias a su visión espiritual como guerrera chamán. Había visto el arco de la espada de Chizuri un momento más rápido de lo que se podía rastrear. Sorprendida por la evasión de su ataque de muerte segura, el ritmo de los movimientos de Chizuri disminuyó. La primera apertura que mostraba resultó crucial. Narui Kazuchi. Trueno rugiente. La rodilla de Yukina se estrelló contra el costado de Chizuri. Era una técnica de combate cuerpo a cuerpo de guerreros chamán desarrollada teniendo en cuenta el combate contra los demonios. La refinada energía ritual que contenía se convirtió en una onda de choque que penetró la armadura del abrigo de Chizuri. Tsuchi y Kazuchi. Relámpago a tierra, con los movimientos de Chizuri detenidos, Yukina se dio la vuelta y atacó a Chizuri con un golpe en la espalda. Con ese golpe, la cabeza de Chizuri dio un vuelco antinatural. El golpe severamente había sacudido su cerebro. ¿Estás loca, Imeraji? El rostro de Kohou se puso pálido. Eso es exagerar. Fue Chizuri quien atacó primero, pero la legítima defensa tenía sus límites. Un guerrero chamán de la organización Rey León podría dejar a hombres bestia impotentes con sus propias manos. Si un humano normal tomaba directamente uno de los ataques de Yukina, su vida podría estar en peligro. Las preocupaciones de Kohou desaparecieron rápidamente, reemplazadas por miedo. Para mantenerse erguida, Chizuri había clavado los pies en ese mismo momento, blandiendo su espada una vez más. ¡Ah! Chizuri puso todo su cuerpo en un golpe de espada contra Yukina, quien estaba indefensa directamente después de su ataque. Purk. Yukina logró bloquear el contraataque en el último momento. La distintiva hoja dentada de Howlis chocó con el eje de Sekkarou, esparciendo pálidas chispas por todas partes. Aún así, Chizuri no cedió en sus ataques. Ella procedió a liberar la espada, enviando el cuerpo de Yukina volando hacia atrás. Imeraji. Kohou observó, incapaz de hacer nada, mientras Yukina se estrellaba contra el suelo. Chizuri era una espadachina excepcional, pero de ninguna manera tenía un físico imponente. Normalmente, nunca pensarías que podría haber enviado a Yukina a volar con una sola mano. Además de eso, era francamente desconcertante cómo podía estar de pie después de que Yukina la hubiera atacado antes. Los ojos desenfocados de Chizuri lo encontraron. Kohou, vamos a casa, juntos. A pesar de que su mente estaba confusa, extendió una mano hacia Kohou. El gorro que llevaba se le cayó de la cabeza y su brillante cabello blanco revoloteó. Kazugaya, tú eres,
dijo Kohou con voz ronca. Sisuri no estaba en condiciones de caminar erguida en ese momento. Aún así, se acercó a Kohou por pura obstinación. Era una escena desgarradora. La derribada Yukina se obligó a ponerse de pie poco a poco. Ahora entiendo. Kazugaya Sisuri Castiella, tú eres. El daño para ella no fue en absoluto pequeño. Ni siquiera pudo levantar su lanza caída. Al ver a Yukina así, los ojos de Sisuri de repente recuperaron su enfoque. ¡Ah! Sisuri, alzando su espada larga carmesí en alto, se dirigió hacia Yukina, sin darle tiempo para recuperar el equilibrio. Lo más probable es que Sisuri confiara en sus propios instintos de combate en este punto. Sin embargo, sus ataques ya no tenían la velocidad o precisión que tenían momentos antes. Eludiendo fácilmente el empuje de la espada hacia ella, Yukina entró en el flanco de Sisuri. Con cámara bastante lenta, presionó su palma contra el pecho de Sisuri, golpeando una onda de choque en su cuerpo. Yuraji. Distorsión. Sisuri tembló. Dejó escapar un breve jadeo cuando la fuerza abandonó su cuerpo. Sisuri finalmente perdió el conocimiento. Yukina la depositó suavemente en el suelo. Imeraji, ¿estás bien? Kohou se apresuró a acercarse mientras Yukina permanecía en cuclillas. El uniforme de Yukina estaba muy torcido y el flequillo se le pegaba a la frente empapada de sudor. Ella todavía estaba tratando de recuperar el aliento. Pero el daño que Sisuri había recibido era mucho mayor. Kohou se sorprendió de que incluso estuviera respirando. ¿Y Kazuko? ¿No la mataste, verdad?, preguntó tímidamente, inclinándose para ver a la chica. Astarte agarró la muñeca de Sisuri y comenzó a medir los latidos de su corazón. Originalmente, había sido diseñada como un homúnculo médico. En una situación como esta, ella era más confiable que cualquier médico promedio. Mirando a su oponente, Yukina respondió vacilante, creo que simplemente está inconsciente. Sin embargo, ella se interrumpió. Kohou asintió en silencio. Sabía lo que ella quería decir. La voz de Natsuki surgió abruptamente en el fondo de su mente una vez más. Los paladines de Gisela no tuvieron supervivientes. Ya veo, Kazuko, tú. Kohou tocó suavemente el costado del rostro dormido de Sisuri. El cabello blanco brillante adornaba su cabeza, pero había cosas desconocidas sobre sus orejas. Eran pequeñas protuberancias que parecían adornos para el cabello, que ni siquiera alcanzaban los 10 centímetros de largo. Habían estado ocultos debajo de su toca de monja todo el tiempo. Un par de cuernos de jade 8 relucientes. Prueba de que ella era un demonio. 8 es una piedra preciosa, es bastante común. Está clasificada en la clase de mineral de silicato y viene con un sistema de cristal monoclínico.